Les habla Kirtop, y estas son 100 hallazgos impactantes que los científicos temen estudiar. Esposa secreta, Berlín, iglesia del castillo de Bu. Bajo el piso, los restauradores hallaron un sarcófago solitario del siglo XVIII, tallado y dorado, oculto de miradas, como si la dueña hubiera previsto que la buscarían incluso tras su muerte. Todos los detalles coinciden. Esta es la condesa Julia von Boss, dama de honor de la reina legítima y al mismo tiempo esposa secreta de Friedrich Wilhelm II. Se casaron en 1787 con aprobación de la reina, pero la felicidad duró solo 2 años. Julia murió de tuberculosis y pidió ser enterrada en la iglesia donde nació. La Oficina de Protección de Monumentos decidió no abrir el ataúd. La ética importa más que una imagen sensacionalista, y conservar una estructura única es más relevante que un reportaje breve. Incluso un sarcófago cerrado revela acuerdos en la corte, el costo de la voluntad personal y lo fácil que es reescribir la memoria sin pruebas materiales. Y es bueno que lo tengamos. Un casco de 2500 años y los tesoros dacios. Este casco de oro es uno de los artefactos más famosos de la cultura dacia, fechado aproximadamente en el año 450 antes de nuestra era. Es conocido como el casco de Kotsofeneshti y se considera no solo una obra del antiguo arte de la joyería, sino también un símbolo de poder y fuerza ritual. Decorado con ojos, serpientes y escenas mitológicas, pudo haber sido de un sacerdote o líder con rol sagrado en la sociedad dacia. El casco parece mirar a los enemigos, infundiendo miedo y protegiendo a su dueño. El 25 de enero de 2025, este casco fue víctima de un audaz robo. En el Museo Drenthe en Assen, Países Bajos, durante la exposición Dacia, Tierra de Oro y Plata, robaron varias piezas únicas como este casco y 3 brazaletes reales dacios. Todos los objetos provenían del Museo Nacional de Historia de Rumania. La pérdida de estos artefactos fue un verdadero golpe para el patrimonio cultural. ¿Cómo conseguían o no comida las personas? Un nuevo estudio de la Universidad de Rice sobre restos de antiguos depredadores revela cómo los humanos prehistóricos conseguían su alimento. El trabajo titulado Comportamiento del dientes de sable al consumir carroña y la dinámica de las grandes guildas de carnívoros del Pleistoceno fue publicado en la revista Scientific Reports. Durante más de 3 décadas, los arqueólogos consideraron que una de las fuentes potenciales de carne, crucial para el desarrollo del cerebro del ser humano temprano, era la carne dejada por los felinos dientes de sable. Hasta hace poco, los investigadores creían que los humanos prehistóricos quitaban la carne de los cadáveres de animales para comerla, pero estos antiguos restos prueban que no era cierto. Un estudio de fósiles de hace 1.5 millones de años revela que los felinos dientes de sable consumían toda la carne y parte de los huesos de sus presas. Estos legendarios depredadores, llamados así por sus enormes colmillos superiores, deambulaban por los paisajes de África, Eurasia y América desde el Mioceno hasta el final del Pleistoceno. Manuel Domínguez Rodrigo, profesor invitado en RIS y primer autor del estudio, junto con colegas, determinó los hábitos alimenticios de estos felinos prehistóricos, analizando sus esqueletos y los de sus presas. Según Domínguez Rodrigo, este hallazgo es clave porque indica que los primeros humanos usaban varios métodos para obtener proteína, lo que brinda un apoyo adicional a la idea de que los primeros humanos ya eran cazadores exitosos. Un antiguo manuscrito en seda. Entre 1972 y 1974, arqueólogos excavaron la necrópolis de Mawangdui, cerca de la ciudad moderna de Changsha, Hunan, perteneciente al período temprano de la dinastía Han Occidental. Los investigadores hallaron 3 tumbas del príncipe Hou, gobernante del feudo de Dai, entre 185 y 165 a.C., probablemente también a su hijo y esposa. La más notable fue la tumba de una mujer cuyos restos se hallaron momificados. Los científicos descubrieron que ella murió a la edad de aproximadamente 54 años debido a un ataque al corazón. Con ella, los arqueólogos hallaron ropa, 158 objetos lacados como muebles, utensilios de mesa, artículos de tocador, telas de seda y estatuillas de madera. Además de los objetos, el inventario de acompañamiento incluía antiguos textos en tablillas de bambú y madera, así como en rollos de seda. Entre ellas había obras sobre medicina, farmacia y prácticas contemplativas, gimnásticas y sexuales de la antigua China. Los científicos chinos continúan estudiando la rica colección de hallazgos realizados en la necrópolis de Mawangdui. Así, las investigaciones más recientes incluyeron más de 19.000 fragmentos de telas y 1.700 objetos lacados y de madera,
encontrados en la tumba de la esposa del príncipe Dai. Yuyan Xiao, del Museo de Hunan, afirmó que este trabajo permitió identificar por primera vez delicados caracteres chinos en telas de seda, lo que indica alta calidad en la temprana dinastía Han. Además, los científicos descubrieron la imagen de Felipe Jeniksov, que estaba integrada en los patrones que simbolizan la longevidad. Entre otros hallazgos se encontraron decenas de fragmentos de manuscritos en seda. Algunos de estos textos, escritos con caracteres chinos, fueron identificados como parte del tercer tomo de la antigua obra literaria Zinde, un símbolo de riqueza del siglo XVI. Este anillo muestra la gran habilidad de los joyeros alemanes del siglo XVI. A primera vista parece una joya común con un grabado delicado, pero al abrirlo el anillo se transforma en una esfera astronómica. Estos anillos solían llamarse astrolabios. Constaban de varios aros fijos que representaban esferas celestes y servían para mostrar el movimiento de estrellas y planetas. A menudo solo era una joya compleja que mostraba el estatus del dueño. Los grabados en los aros tenían significado científico y simbólico. Estos anillos solían regalarse como símbolo de amor o amistad, insinuando un vínculo inseparable como el de los cuerpos celestes. También era un talismán que protegía a su dueño. Tener un anillo así en el siglo XVI mostraba riqueza e interés por ciencias y filosofía. Hoy en día estos artefactos son raros y se conservan en museos, recordando la época en que el arte y la ciencia eran inseparables. Las aves lo indicarán. Cayalipinar es una aldea moderna en Sivas, Anatolia Central. Debajo está Samuja, un importante centro del imperio hitita en la Edad de Bronce. Era un centro administrativo y santuario, donde las decisiones se tomaban en la oficina y mediante rituales. Arqueólogos hallaron una tablilla de arcilla con inscripciones cuneiformes en ambos lados y un pequeño agujero, lo que indica que se usaba colgada en un cordón. El formato parece más una nota de trabajo para un sacerdote que un libro para estantes. El texto describe la ornitomancia, que es la adivinación a través de las aves. Se tomaban en cuenta la trayectoria del vuelo, los gritos, el momento de aparición e incluso la reacción ante la comida sacrificial. Esto no es excentricidad antigua, sino una visión directa del poder. En el reino hitita, estas predicciones eran reglamento oficial e influían en guerras, matrimonios dinásticos y tratados vecinos. En esos mismos estratos encontraron un mini archivo, decenas de tablillas e impresiones de los sellos reales de Yatusili III y la reina Pudugeva. El vínculo que une la adivinación con la burocracia muestra cómo la práctica religiosa estaba integrada en la administración política. Observamos cómo los signos se volvían decisiones, con sacerdote y escriba como partes de una misma máquina. 18.000 años bajo el agua. Durante otra investigación submarina, los buzos hicieron un hallazgo sensacional. Por casualidad, hallaron un pasaje desconocido entre las cuevas Dos Ojos y el sistema Sakak'tun. Al cruzarlo encontraron muchos artefactos distintos. Los buzos informaron de inmediato sus hallazgos a las autoridades locales, quienes a su vez transmitieron la información a los arqueólogos. Un grupo de buzos estaba investigando las cuevas submarinas. La longitud total de los pasajes es de 372 kilómetros. Se encuentran cerca del resort mexicano de Tulum y representan un enorme sistema de cuevas. La mayor parte está llena de agua. Esto la convierte en la segunda más larga tras la cueva de los mamuts en Estados Unidos. El agua en la cueva contiene una gran cantidad de minerales, por lo que no pueden habitar seres vivos en ella. La noticia alegró a los arqueólogos y de inmediato supusieron que encontrarían en estos lugares muchos objetos valiosos de diferentes épocas y siglos. Su intuición no les falló. Los científicos iniciaron las investigaciones rápidamente y hallaron más de 200 sitios con restos arqueológicos como huesos humanos, fósiles de animales y objetos cotidianos mayas. Según datos preliminares, la longitud de la cueva recién descubierta es de 80 kilómetros. Los arqueólogos, sin dudarlo, llamaron a este lugar un verdadero tesoro, ya que aquí se conservan objetos que tienen alrededor de 18.000 años. No olvidemos que desde la era glacial el nivel del océano ha subido más de 100 metros. Por lo tanto, se puede afirmar que para los antiguos, estos lugares eran refugio y hogar. Los buzos lograron encontrar altares e incensarios de la época maya. También se descubrieron objetos de épocas aún más antiguas, así como fósiles de 20 especies de animales del Pleistoceno tardío. Entre los hallazgos se incluyeron restos de 14 fogatas prehistóricas. ¿A qué periodo pertenecen? Aún se desconoce. Un hallazgo interesante fueron las herramientas de trabajo aún no estudiadas. Científicos afirman que los artefactos hallados datan del fin de la última era glacial,
hace 11.700 años. Por el momento, este lugar está cerrado al público ya que es sumamente importante realizar las investigaciones sin la presencia de personas ajenas. Especialistas esperan que este no sea el último hallazgo en la zona. La primera tumba faraónica en un siglo. En 2022, arqueólogos hicieron un hallazgo increíble. Descubrieron la primera cámara funeraria en 100 años del faraón egipcio Tutmosis II. Gobernó hace unos 3.500 años y fue el cuarto faraón de la dinastía 18. El lugar de entierro está en el Valle de los Reyes, en la costa oeste de Luxor, donde en 1922 se halló la famosa tumba de Tutankamón. La entrada a la tumba fue encontrada en el año 2022 y los arqueólogos de inmediato notaron fragmentos de vasijas con inscripciones que identificaban a Tutmosis II como el faraón fallecido. En estas vasijas también estaba el nombre de su esposa, la gran reina Hatshepsut. Poco después, los científicos descubrieron que los restos del faraón habían sido trasladados a otro lugar varios siglos después del saqueo de la tumba. La tumba está en mal estado, ya que se inundó poco después de la muerte de Tutmosis II. Se hallaron fragmentos de inscripciones azules, estrellas amarillas y textos religiosos, lo que muestra la importancia de los rituales de entierro. Tutmosis II sofocó rebeliones en Nubia y el Levante. Su reinado fue de 1492 a 1479 a.C. Fue corto y, a diferencia de sus antepasados, su tumba era menos importante. Este hallazgo aportó mucho al estudio de la cultura del Antiguo Egipto y el reinado de Tutmosis II. Arqueólogos lo consideran uno de los logros arqueológicos más importantes recientes. El rostro del poder. La orilla occidental del Nilo en Asuán, en la colina Gebel Kurna bajo escombros. Arqueólogos limpiaron un panel de dibujos rupestres y hallaron algo raro en Egipto. Una escena con un bote y un gobernante en una litera, probablemente uno de los retratos más antiguos de un faraón en la formación del Estado. Las formas del bote, con extremos elevados y una popa en forma de cuchilla, coinciden con las embarcaciones rituales de la época tardo-predinástica y principios de la dinastía, alrededor de los años 3200 a 3000 antes de nuestra era. Los motivos de discusión entre los investigadores. La barbilla larga y la marca en la cabeza de la figura sentada se asocian al tocado real y la barba ritual de las primeras dinastías. Por su estilo, la escena se compara con la masa de Narmer. Si la comparación es correcta, estamos ante un símbolo visual del poder real en sus inicios. El hallazgo es valioso porque es un raro caso en Egipto de una representación directa de un gobernante fuera de una tumba, en una roca al aire libre, junto al camino. La barca navega contra la corriente, las personas jalan la cuerda. Un sacerdote en la popa corrige el rumbo. El poder es movimiento y trabajo colectivo. No es una estatua de museo, sino una nota viva en los márgenes del estado temprano. Un gran embudo con un bosque antiguo dentro. Un grupo de espeleólogos descubrió una enorme concentración de sumideros kársticos en la región autónoma Zhuang de Guangxi, en el sur de China. Según el grupo, que incluía científicos de China, Reino Unido y Francia, se encontraron 19 nuevos sumideros, uno de los cuales destaca por su enorme tamaño y exuberante vegetación. Según Xinhua, cerca de la aldea de Pinghe en Layo, el sumidero mide 192 metros de profundidad, 150 de largo y 306 de ancho. Para dimensionar, imagina que en este agujero cabría toda una manzana de Manhattan con sus rascacielos, y ni se notaría. Al bajar a uno de los sumideros, los científicos hallaron un jardín del Edén oculto, con árboles de hasta 40 metros, como un edificio de 12 pisos. Y vegetación más pequeña y cálida. En sus paredes también se conservaron 3 grandes aberturas de cuevas, que ayudarán a entender mejor cómo se forman estos enormes agujeros en la Tierra. El ingeniero principal del Instituto de Geología Kárstica de la Administración de Exploración Geológica de China, Zhang Yuanhai, afirmó que es un ecosistema nuevo y asombroso. Forma parte de una serie de sumideros que están conectados entre sí por un río subterráneo y un sistema de cuevas, lo que los convierte en la mayor concentración jamás descubierta al sur del Trópico de Cáncer. Los especialistas seguirán estudiando el sumidero, el número 30 en la región. Ellos suponen que en el sistema forestal relicto podrían haberse conservado especies de plantas y animales nuevas para la humanidad moderna. Bistec de bisonte antiguo. En 1979 en Alaska, unos buscadores de oro hallaron lo que creían una roca común, pero bajo el hielo era un cuerpo, ni humano ni de mamut, de un bisonte casi intacto. Lo llamaron Blue Babe por el tono azulado de su piel, que se debió a la reacción del hierro con la roca circundante. El bisonte murió hace unos 50.000 años, en la época del Pleistoceno. Por las marcas en el cadáver, fue devorado por un león cavernario,
Pero lo principal es cómo se conservó. El permafrost conservó el tejido firme como carne seca. Pelo, músculos y piel están intactos. Fue el primer bisonte estepario extraído en la historia de ese estado. Cuando terminaron las investigaciones, el líder del proyecto, el paleontólogo Dale Guthrie, decidió celebrarlo con una cena. Cocinó un trozo de carne del cuello con cebolla, zanahoria y especias y lo sirvió a sus colegas. La carne resultó ser dura, con un sabor terroso muy fuerte. Alguien describió el aroma como a hongos o húmedo glacial. Nadie se intoxicó. Todos sobrevivieron. Este caso se volvió una leyenda porque no todos los días cenas un animal que murió decenas de miles de años antes que tú. Y aunque fue un experimento científico, no un espectáculo gastronómico, nos recuerda. El pasado a veces vuelve no al museo, sino a la mesa. ¿Por qué la gente rompía los anillos de esquisto? Arqueólogos de la Universidad de Helsinki estudiaron más de 200 anillos y fragmentos de esquisto del cuarto milenio antes de nuestra era. Resultó que en la Edad de Piedra estos objetos no eran solo adornos o artículos rituales. Se cortaban intencionalmente en fragmentos y se repartían entre varias personas para señalar parentesco u otros lazos sociales. Los anillos de esquisto o toba eran comunes hace más de 6.000 años entre los cazadores-recolectores del noreste de Europa. En la actual Finlandia se han hallado 246 de estos objetos. Los arqueólogos a menudo encuentran varios artefactos en estado fragmentado. En este caso, se dudó que los anillos se destruyeran en la tierra o se descompusieran por antigüedad. Los especialistas encontraron y estudiaron rastros de herramientas y procesamiento en los extremos de los fragmentos de los anillos, y confirmaron que los fragmentos fueron cortados intencionalmente. Después se les hacía un agujero, quizá para usarlos en un cordón o coserlos a la ropa. Los científicos supusieron que estas joyas nunca se planearon usar como anillos completos. En cambio, representaban partes de un solo todo. Los pedazos los recibían personas que pertenecían al mismo grupo, clan o alguna otra comunidad. Algunos anillos también se hallaron en entierros de la Edad de Piedra. Arqueólogos reportan un caso donde 2 fragmentos de un anillo estaban en tumbas vecinas, lo que sugiere parentesco entre los enterrados. Nunca se encontró una parte. Al parecer, al enterrar aún había alguien vivo. Gracias al análisis de fluorescencia de rayos X, se determinó que las joyas provienen de la actual Rusia, cerca del lago Onega, y fueron transportadas a cientos de kilómetros mediante una red de intercambio. Las piezas difieren en su composición química y diseño. Puentes romanos en la estepa rusa. El ferrocarril Stavropol-Armavir-Tuapse fue desmantelado en algunos tramos hace tiempo, pero sus puentes aún permanecen. A simple vista parecen construcciones de la antigua Roma por su impresionante arquitectura. La construcción del ferrocarril, conocido como Tuapsinskaya, inició en 1909 por necesidad. Los comerciantes locales necesitaban establecer el comercio, y usar rutas alternativas era demasiado caro. Para financiar la construcción del ferrocarril, se creó una sociedad anónima especial. Las acciones eran de los comerciantes, cosacos y campesinos locales. El primer tramo del ferrocarril transportó mercancías desde 1915, pero la ruta del puente Veselovsky inició un año después. El puente impresiona a la gente actualmente. Se usó hormigón armado en la construcción, una decisión revolucionaria en esa época. Es notable que los puentes se construyeron siguiendo antiguos planos. Se utilizaron proyectos de puentes de piedra con arcos. Especialistas de Bélgica y Alemania dirigieron la construcción, por eso la gente los llama alemanes. De los 4 puentes ferroviarios, el Veselovsky es el más alto. Se vertía todo de concreto y los arcos se hacían aparte durante su construcción. Rara vez venían turistas. Normalmente solo escaladores extremos o viajeros que buscan lugares inusuales visitan aquí. Este puente único se encuentra en la región de Krasnodar. Allí está el caserío Vesioli, por lo que el puente que está muy cerca recibió su nombre. El caldero de la guerra. Brandeburgo en el Havel. En el patio de la iglesia de Gotthard, arqueólogos excavan una antigua estructura de madera y extraen un caldero de cobre. Dentro no hay un tesoro de cientos de monedas, sino solo 3 anillos de plata. Pero son precisamente estos los que cuentan más sobre el pasado que los libros. Moneda suiza Dicken de Zug de 1610 con San Osvaldo. Un Reichstaler de 1618 al inicio de la Guerra de los 13 años, y una moneda municipal de Hamburgo de 1634 con el nombre de Fernando II. 3 acuñaciones, 3 rutas: Suiza, Países Bajos, norte de Alemania y Hamburgo. Por esta geografía se puede ver que en la Europa central devastada,
El dinero circulaba junto con los refugiados, mercenarios, artesanos y caravanas comerciales. ¿Por qué una caldera grande tiene solo 3 monedas? La explicación más sencilla es que el dueño apenas había empezado a reunir una reserva y no tuvo tiempo de regresar por ella. Otra opción era dividir los objetos de valor en varios escondites para no perder todo de golpe. Este era solo uno de esos compartimientos. Junto al hallazgo hay escoria, gotas de soldadura y fragmentos de metal no ferroso. Aquí trabajaba un maestro que usaba el caldero como herramienta, hasta que la guerra lo volvió una caja fuerte. Este conjunto refleja el espíritu de la época. La gente se preparaba para guerras, epidemias y reservaba para tiempos difíciles. A veces el pasado no son cofres de tesoros, sino 3 monedas de plata ocultas para sobrevivir otro día. El mayor diente es de un ictiosaurio. Este diente es enorme para los ictiosaurios. Su raíz medía 60 milímetros de diámetro. El espécimen más grande, aún hallado en un cráneo completo, medía 20 milímetros y era de un ictiosaurio de casi 18 metros de largo. Sin embargo, estimar el tamaño de un ictiosaurio solo por sus dientes no es una tarea sencilla, porque las especies con más dientes a menudo no son las más grandes. El asunto es que los depredadores marinos con dientes grandes suelen gastar mucha energía cazando, mientras que los depredadores gigantes filtradores pueden permitirse nadar lentamente, recolectando las presas más pequeñas. Entre otros hallazgos récord en los Alpes está la vértebra de tronco más grande de Europa, que permite competir incluso con el Chastasaurus sicaniensis de 21 metros, el ictiosaurio fósil más grande jamás encontrado. Sin embargo, los investigadores dicen que requieren más fósiles de ictiosaurios para tener un panorama completo. Madagascar, siglo X. Suroeste de la isla, región de Igorombe. En la meseta de Teniki, el equipo de la Universidad de Berna encuentra un mundo de piedra, terrazas, nichos tallados, piscinas artificiales y huellas de cantera en más de 8 kilómetros cuadrados. El análisis de radiocarbono del carbón encontrado en la capa cultural indica con certeza un rango entre los siglos X y XII. Y es aquí donde se pone realmente interesante. Varios elementos del complejo coinciden sorprendentemente con los monumentos funerarios zoroastrianos iraníes, como las Torres del Silencio, donde los cuerpos se exponían y luego los huesos se guardaban en depósitos de piedra. En los nichos de Teniki hay huecos para marcos de puertas y algunas habitaciones repiten la distribución de criptas persas. No hay restos, el clima pudo borrarlos. Pero la lógica arquitectónica insiste en la versión de la presencia en Madagascar de grupos con raíces religiosas iraníes. En la temprana Edad Media, fragmentos de cerámica china y del sur de Asia de los siglos XI al XI suman otra línea. La isla estaba tan conectada a la red comercial del Océano Índico que hasta un asentamiento a 200 kilómetros de la costa participaba en el intercambio transoceánico. Si se confirma la hipótesis, los esquemas educativos sobre el poblamiento de Madagascar deberán reescribirse, sumando la influencia persa y las comunicaciones terrestres de la meseta e interior. Lingotes de oro en Normandía. Las excavaciones de un asentamiento agrícola de la Edad de Hierro en el noroeste de Francia resultaron en descubrimientos inesperados. Las investigaciones arqueológicas junto al río Orne en Normandía llevan años en curso. Los tecnicienses científicos establecieron los límites del lugar donde se encontraba el asentamiento, que existía desde el Neolítico. Se puede decir que la gente permaneció en el mismo lugar durante la Edad de Bronce, de Hierro y hasta la llegada de las legiones romanas a la Galia. Los arqueólogos franceses excavaron casas de vivienda y construcciones agrícolas, que dataron preliminarmente en el siglo II antes de nuestra era. Los restos vegetales recolectados en los silos mostraron que los habitantes del asentamiento cultivaban cebada, mijo, trigo escanda y chícharos. Usando arqueozoología, los científicos identificaron el tipo de ganadería, principalmente vacas, además de cabras, cerdos y ovejas. En una parte del foso del asentamiento hallaron restos de cerdos y ovejas sin señales de descuartizamiento, lo que intriga a los especialistas. ¿Esto pudo ser un sacrificio o una forma de deshacerse de animales enfermos? Los científicos también excavaron una necrópolis de la Edad de Hierro en el asentamiento, usada para entierros durante casi 300 años, entre el 540 y el 250 a.C. El entierro principal ahí es la inhumación, pero también hay entierros secundarios por cremación del siglo IV a.C. Parece que por un tiempo coexistieron dos prácticas funerarias. Esto suele mostrar la presencia de distintas religiones y a menudo diferentes orígenes étnicos. Lo más sorprendente para los arqueólogos no fue la necrópolis. En la esquina de la zanja que rodeaba el asentamiento, hallaron 29 lingotes de oro,
plata y cobre. La datación preliminar es de 50 a 20 a.C. Lingotes similares ya se hallaron en Normandía. Algunos científicos creen que no eran para joyería, sino como medio de pago similar a las monedas de metales preciosos. Misteriosas esferas de arcilla. En el desierto de Karakum, Turkmenistán, arqueólogos retomaron las excavaciones en la antigua ciudad de Gonur-Tepe y hallaron algo inusual. Tras 3 años de pausa por la pandemia, los científicos retomaron el estudio de este importante sitio de la Edad de Bronce. Gonur-Tepe es el antiguo centro del misterioso país de Margiana, que existió hace unos 4.000 años. Uno de los hallazgos más inesperados fueron bolitas de arcilla con trozos de cerámica clavados. Estas bolitas, dispuestas en un orden específico, al parecer se usaban en ritual. Nunca antes se había hallado esto aquí. También se encontraron extraños objetos cónicos hechos de minerales con esmalte. Es posible que también tuvieran un significado ritual o se usaran para adivinación. Es curioso que objetos similares se hayan hallado en un territorio tan grande, desde el Golfo de Omán hasta la India y el oeste de Turquía. Esto confirma la teoría sobre una esfera de interacción en Asia Central, donde distintas culturas intercambiaban conocimientos, tradiciones y tecnologías. Microinscripción en la pared. En una roca en el oeste de Irán, junto a un sendero que se ha utilizado durante siglos, los arqueólogos notaron un fino rasguño, apenas visible en la sombra y casi imperceptible bajo la luz directa. Tras la grabación de RTI y con luz artificial, se reveló que era una inscripción, una línea del tamaño de una caja de cerillos, tallada con gran precisión. Las letras son cuidadas, precisas y con ángulos y terminaciones claras, como talladas por una mano experta. La datación es de finales del primer milenio antes de Cristo. El significado es sencillo: un nombre y una súplica breve a la deidad, grabados en piedra a la altura de los ojos, no como una declaración, sino como una acción que fue importante en ese momento. El lugar donde se encontró la inscripción claramente no fue usado por casualidad. Muy cerca hay huecos en forma de cuenco, rastros de hollín y fragmentos de cerámica. Todo indica que aquí se detenían. Tal vez dejaban ofrendas, tal vez solo buscaban refugio y silencio. Los restos del Megaraptor más grande jamás hallado. Un equipo de paleontólogos liderado por Mauro Aranciago Orlando extrajo el esqueleto de uno de los mayores dinosaurios depredadores conocidos. Fue descubierto en 2019, pero la pandemia de coronavirus retrasó las excavaciones. El monstruo extinto fue llamado Macrotarax, en honor al espíritu maligno de la mitología tehuelche. Los restos encontrados indican que el dinosaurio tenía una longitud de hasta 10 metros y pesaba alrededor de 5 toneladas. Lo que lo convertía en un depredador increíblemente peligroso. En comparación, otros megaraptores medían hasta 8 metros y solo eran 1 metro más altos que una persona, pero destacaban por su gran eficacia al cazar. Los megaraptores parecían tiranosaurios y solían confundirse con ellos. Una nueva investigación muestra 2 diferencias clave. Los huesos de los megaraptores eran parcialmente huecos, lo que los hacía excelentes corredores. Además, las pequeñas extremidades delanteras estaban bien desarrolladas y tenían garras de hasta 35 centímetros. Los megaraptores causaban graves heridas a sus presas. Existe una teoría de que los megaraptores incluso podían atrapar a sus presas y despedazarlas sin usar la boca, porque sus dientes eran bastante pequeños. Estos depredadores confiaban en su velocidad, fuerza de garras y tamaño para cazar casi cualquier presa en el territorio actual de Argentina hace 70 millones de años. Un enorme cementerio de animales. Norte de México, las llanuras basálticas de la cuenca de Zuluagango. Cuando aquí construían un nuevo aeropuerto, las excavadoras no se toparon con roca, sino con una densa capa de huesos. Al inicio parecían hallazgos aislados, pero el aeroscopio fue mostrando campos completos de fauna del Pleistoceno. Cráneos y colmillos de mamuts colombinos, omóplatos de caballos y fragmentos de camélidos. La densidad del material obligó a los arqueólogos a modificar el calendario de construcción. Después de un estudio preliminar de los huesos, los científicos concluyeron que en el Pleistoceno tardío, aquí había pequeños lagos y zonas pantanosas. En primavera, las orillas se ablandaban, los animales pesados se hundían, se rompían las extremidades y se ahogaban. Así se creaban trampas donde durante siglos se acumulaban muchos esqueletos. Algunos mamuts tienen lesiones de caídas y de luchar en lodo pegajoso. Otros muestran marcas de depredadores y erosión. En otros sitios de la cuenca ya se habían hallado huellas humanas de finales de la era glacial. Cortes óseos, despiece de cadáveres y disposición de omóplatos y costillas. Así entendemos el panorama del pasado, donde personas, depredadores y grandes herbívoros coincidían cerca del agua,
a veces con trágico final. Los isótopos permiten saber qué comían los mamuts y cómo variaba el clima al final de la era glacial. A veces los trabajos de construcción comunes ayudan más que décadas de excavaciones arqueológicas. La Gran Campana de Damarsedi. La Gran Campana de Damarsedi es considerada la campana más grande jamás creada. Fue fundida en 1484 por orden del rey de Myanmar, Damarsedi, y colocada en la famosa pagoda Shwedagon, en Yangon, uno de los lugares más sagrados para los budistas del país. Según los datos históricos, el peso de la campana superaba las 290 toneladas, lo que la convierte en la campeona entre estructuras similares. Sin embargo, el destino de la campana fue trágico. En 1608, el mercenario y aventurero portugués Ferrari Filipe de Brito capturó Yangon y decidió llevarse la campana para fundirla y convertirla en armas. Al transportar por el río Bogo, no calculó el peso y la campana volcó la barcaza, hundiéndose. Desde entonces sigue sin aparecer pese a muchos intentos. Actualmente la Gran Campana de Damarsedi es leyenda y orgullo nacional de Myanmar. Su historia es un recordatorio de cómo la cultura, la espiritualidad y la avaricia pueden entrelazarse en un solo artefacto, cuyo destino sigue siendo un misterio hasta hoy. Un botiquín que tiene 2100 años. No hay que ocultarlo, la medicina de siglos pasados comparada con la actual parece, como mínimo, bárbara. El arte de curar era muy limitado. Sanguijuelas, inciensos, sangrías y conjuros. Recientemente se halló algo en el fondo del mar que reveló un secreto médico de esa época. Hallaron un barco ondeak hundido de 2000 años cerca de la costa de Toscana. Los investigadores encontraron allí los restos de un botiquín bastante grande, cuya antigüedad se remonta aproximadamente al año 130 antes de nuestra era. Se hallaron 136 frascos de estaño y madera con medicinas, además de cubos, píldoras y tabletas. Es interesante que la mayoría de los remedios tiene una composición variada y compleja. Algunas tabletas contenían más de 10 extractos vegetales distintos. Algunos objetos se hacían con resina de pino, zinc, almidón o verduras. Los científicos consultaron a médicos, quienes concluyeron que estos medicamentos aún se usan hoy para tratar enfermedades oftalmológicas y del tracto gastrointestinal. Este hallazgo revela los secretos de los medicamentos usados antes de nuestra era y sorprende que realmente funcionaban. Artefactos de El Toro. Como el toro se conocen cientos de objetos de piedra y hueso, libros de losas con tapas en relieve, máscaras, figuras de ojos almendrados y tablillas con escrituras desconocidas que circulan en la red. Se dice que están en las colinas de El Toro en México y su cantidad varía entre varios miles y hasta 20,000 ejemplares. Algunos artefactos muestran gran talento, tallados precisos y motivos repetitivos. No hay informes de excavación publicados con coordenadas, estratigrafía, cerámica asociada ni dataciones de laboratorio que permitan distinguir antigüedades reales de falsificaciones modernas. Los artefactos de El Toro suelen estar junto a las piedras de Ica de Perú. También es una colección masiva, también presenta temas de conocimientos inapropiados y también hay controversia sobre su autenticidad. Alrededor de El Toro hay informes de expediciones de entusiastas e incluso menciones de pruebas de laboratorio, sin publicaciones verificables en revistas especializadas ni atribución museística. Mientras no haya informes adecuados y dataciones, es simplemente un gran montón de cosas de manos privadas, bonitas, de diferentes tamaños, pero inútiles como fuente para la historia antigua. Y otra aclaración importante, no confundan el Toro mexicano con la cueva española Cueva del Toro. El sitio español es arqueología clásica, estrato, contexto, dataciones, publicaciones, hasta trabajos sobre herramientas óseas de doble punta y economía neolítica. Así luce una base de pruebas, justo lo que le falta a El Toro mexicano. Bolsa de la Edad de Piedra. Alrededor del año 2500 a.C., un habitante neolítico en la actual Alemania halló una forma única de decorar su bolsa. En unas excavaciones cerca de Leipzig en 2012, arqueólogos hallaron más de 100 dientes de perro cuidadosamente acomodados en una tumba. Esto permitió suponer que decoraban la solapa de la bolsa. Arqueólogos indicaron que con el tiempo la bolsa perdió su piel o tela y solo quedaron los dientes alineados en una dirección. Estos dientes decoraban el exterior de la bolsa y están alineados igual, similar a una solapa moderna. Estos hallazgos se realizaron en la cantera de Profen. En la misma área se hallaron otros artefactos relevantes,
como el entierro de una mujer que vivió cerca del año 50 a.C., enterrada con medio kilo de joyas de oro. Aún entre tantos hallazgos valiosos, la bolsa con dientes de perro fue un descubrimiento destacado. Este es el primer caso en que los arqueólogos encontraron evidencia directa de la existencia de un accesorio así. Para decorar esta bolsa se necesitaron los dientes de una decena de perros. En otras tumbas de esa época, los arqueólogos también encontraron dientes de lobos, perros y conchas, que al parecer se usaban para decorar mantos y ropa. Al descomponerse la tela, solo quedaban los adornos. Los dibujos pueden cambiar la historia de la ciudad. En Turquía, aproximadamente a 2 kilómetros de la antigua ciudad de Alinda, un grupo de arqueólogos descubrió una cueva en cuyo interior encontraron pinturas rupestres capaces de reescribir la historia de la antigua ciudad, cuya antigüedad antes se consideraba de 3.500 años. Los dibujos hallados podrían cambiar la historia de la ciudad. Científicos los dataron en el quinto milenio antes de nuestra era. Antes de esto, los científicos estaban seguros de que la ciudad de Alinda surgió hace unos 3.500 años. Pero ahora, según los dibujos, la gente apareció aquí mucho antes de lo que se pensaba, es decir, hace aproximadamente 7.000 años. La cueva se descubrió durante trabajos de campo en la zona. Los científicos no esperaban hallar algo sorprendente en su interior. Además de los dibujos rupestres, en la cueva hallaron materiales improvisados que probablemente se usaban en la antigüedad. En las paredes había figuras parecidas a humanas que los científicos aún tendrán que identificar. Los científicos ya determinaron que en las paredes de la cueva había imágenes de hombres y mujeres, pero lo que representan sigue siendo un misterio. A los científicos aún les queda mucho trabajo por hacer antes de que puedan descifrar el misterio de los dibujos. La antigua ciudad de Alinda alguna vez fue considerada uno de los centros comerciales más grandes de Anatolia. En el centro de la ciudad había una enorme plaza de mercado, donde además de vender mercancías, también se realizaban reuniones. En la ciudad se producían mucho aceite de oliva e higos que se vendían en todo el mundo helenístico. Ahora se sabe que la ciudad surgió antes de lo que los científicos creían, por lo que tendrán que hacer nuevas excavaciones e investigaciones en la ciudad y sus alrededores. Lingotes piramidales. El norte de Bosnia, Río Sava. Los arqueólogos submarinos no sacan del fondo ni joyas ni monedas, sino cientos de lingotes de hierro bipiramidales. Rarísimas piezas en bruto, de las cuales hace 2000 años forjaban cuchillos, puntas y partes de objetos cotidianos. Son pirámides dobles poco comunes en los hallazgos por su forma. Antes, ejemplares únicos eran conocidos por museos de Francia, Alemania, Eslovenia y Sarajevo, pero aquí hay todo un almacén. Según la datación, esto es aproximadamente del primero o segundo siglo antes de nuestra era. Las redes de intercambio cambiaban por la presión de Roma y el hierro se volvía la moneda principal de la artesanía. Según los arqueólogos, fue una carga que se hundió. El río se agitó, la barcaza casi volcó y un carro también pudo caer al agua en el cruce. La corriente arrastró la mercancía ligera y los lingotes bipiramidales pesados quedaron en el fondo. Se midió el lugar con puntos de referencia, se creó un modelo 3D por fotogrametría y cada lingote fue enviado a agua destilada para frenar la corrosión. Luego viene la química. El análisis mostrará de qué mena se fundió el hierro y cómo fue transportado. Si la trazabilidad coincide, el río Sava será un importante corredor de transporte antes de Roma. Y Bosanska Posavina, nodo donde el hierro se volvía poder, armas, herramientas e infraestructura. Este es un caso raro en el que el tesoro no habla de lujo, sino de producción. No es un producto terminado, sino piezas en bruto y logística. Es una perspectiva útil sobre la economía de esa época, mostrando claramente qué comerciaban y cómo lo transportaban. El misterioso pozo en Stonehenge. Científicos de las universidades de Gante y Birmingham investigaron las capas profundas del suelo alrededor de los antiguos megalitos de Stonehenge. Usaron métodos electromagnéticos para escanear el suelo y un programa especial para interpretar semiautomáticamente los datos. La investigación halló cientos de fosas prehistóricas grandes y miles pequeñas en el centro de Stonehenge, cuestionando nuestro entendimiento del uso del terreno. En el sitio prehistórico más investigado del mundo, excavaciones en 6 grandes fosas confirmaron la hipótesis de su origen antropogénico. La más grande, con más de 4 metros de ancho y 2 metros de profundidad, fue excavada en la roca de Creta. Resulta que su volumen es de decenas de metros cúbicos, y excavar tanto con herramientas de piedra en una roca relativamente dura no es nada fácil. El pozo tiene más de 10.000 años. Fue excavado por cazadores-recolectores del Mesolítico temprano
que habitaron Gran Bretaña tras la última glaciación. Esta es la huella de uso de tierra más antigua hallada en Stonehenge. El mapeo de otros grandes pozos revela que están en las elevaciones al este y oeste de Stonehenge, un sitio que asociamos con rituales, druidas y sacerdotes. La gente visitó el lugar activamente apenas llegó a la isla tras el retroceso del glaciar. Entre los pozos más antiguos y los más recientes hay 7 milenios, mientras que las piedras de Stonehenge, según las estimaciones más optimistas, no tienen más de 3.200 años. El contexto social de las personas en esos lugares cambiaba radicalmente con el tiempo, pero seguían cavando pozos. Solo no queda claro para qué. En el Mesolítico se cree en los pozos trampa, pero en el Neolítico construcciones similares resultan extrañas. Para entonces, la cantidad de animales salvajes habría bajado y, con agricultura avanzada, acorralarlos hacia los pozos ya no resultaba lógico. Cavar grandes fosas antes de la aparición de palas de hierro era una tarea muy laboriosa, especialmente en una roca calcárea relativamente densa. Por años, el Louvre exhibió con orgullo la tiara de oro, supuestamente del rey Escita Saitaferna. La inscripción decía que el artefacto fue un regalo para el rey de los habitantes de Olbia, lo cual parecía creíble. Sin embargo, tras su brillante apariencia, se ocultaba uno de los fraudes más notorios en la arqueología. La historia inicia en 1894 en Odessa, cuando los hermanos Goyman, anticuarios, persuaden al joyero Israel Rujamovsky para crear una diadema griega para un amigo arqueólogo. Rujamovsky, sin conocer la mitología antigua, se basó en las ilustraciones de los libros que le presentaron. La obra maestra de medio kilo parecía un artefacto real. Mostraba escenas de la Ilíada, figuras grabadas y una inscripción que alababa al rey. Los Goyman vendieron la pieza al Louvre con ganancia, que pagó 200.000 francos. El trato se cerró, como bromeaban después, el 1 de abril de 1896. Sin embargo, pronto arqueólogos como Adolf Furtwängler dudaron de la autenticidad del artefacto, mientras que el Louvre atribuía las críticas a la envidia y motivos políticos. La verdad se supo hasta 1903, cuando Rujamovsky descubrió que su obra era ya una reliquia de museo. Él viajó a París, reprodujo personalmente un fragmento de la diadema y demostró que era una falsificación moderna. Al Louvre no le quedó más remedio que admitir su error. La tiara terminó en el salón de falsificaciones y Rujamovsky ganó fama. Sus obras fueron muy solicitadas y el caso de la tiara fue una lección para museos global. Comieron a 11 personas. Tierra de Atapuerca, norte de España. En la cueva El Mirador, los arqueólogos analizaron 2 acumulaciones de huesos humanos y obtuvieron una de las pruebas más detalladas de canibalismo neolíticos. El carbono 14 en varias muestras sitúa con confianza el intervalo entre 5.700 y 5.570 años atrás. En el grupo había al menos 11 personas, adultos, adolescentes y 3 niños. Los huesos estaban en parte en una depresión natural y en parte mezclados con basura y restos animales. En ese entonces la cueva era un corral. La imagen surge de la combinación de los detalles, no de ellos por separado. Los huesos muestran cortes y marcas de hachazos donde se retiraba la carne, fracturas para acceder al cerebro y grasa, así como marcas de dientes humanos y señales de calentamiento. Algunos materiales están quemados y en ciertos lugares hay señales de hervor. Según los isótopos de estroncio, varios individuos parecen ser locales y no extranjeros. Son muchas coincidencias para que el daño óseo sea accidental. Cortes, fracturas, marcas de dientes y quemaduras. Estas evidencias forman un panorama claro. La versión optimista dice que nuestros antepasados encontraron a otros y, tras vencerlos, los descuartizaron y comieron. Sin embargo, los científicos no descartan que los antiguos humanos también comieran a miembros de su comunidad. Ácido desoxirribonucleico de los japoneses modernos. Actualmente, Japón atrae visitantes de todo el mundo, aunque no siempre fue así. Durante 10.000 años, el archipiélago estuvo aislado hasta la llegada de los primeros migrantes del continente. Esto fue confirmado por el análisis genético de los restos humanos de la era Yayoi. La población japonesa tiene un origen dual. Los detalles de esta mezcla siguieron siendo poco claros por mucho tiempo. Científicos de la Universidad de Tokio, dirigidos por John Hyun Kim y Sun Ohashi, investigaron el asunto. Según sus datos, alrededor del 80% del genoma nuclear de los japoneses modernos proviene de personas del este y noreste de Asia. Existen 2 modelos que explican la diversidad genética de los japoneses. Uno supone una sola ola de migración durante los periodos Yayoi y Kofun. El otro admite varias fuentes. Genetistas analizaron el genoma de una persona de la era Yayoi del cementerio Doigahama
y lo compararon con antiguas y modernas poblaciones. Se descubrió que las personas de Yayoi y Kofun están genéticamente más cerca de los coreanos que los japoneses modernos. Esto confirmó la hipótesis de una única fuente de migración desde la península de Corea. Restos antiguos de la época de la extinción de los dinosaurios. Paleontólogos hallaron los primeros fósiles de un dinosaurio que murió el día del impacto del gran asteroide hace 66 millones de años. Los científicos encontraron la pierna de un teselosaurio, un pequeño dinosaurio herbívoro, junto a un fragmento del gigantesco meteorito que lo mató. Expertos creen que la extremidad con piel fue arrancada por el impacto del asteroide de Chicxulub y quedó enterrada entre escombros ese mismo día. La pierna fosilizada del teselosaurio fue hallada junto a varios artefactos únicos en el yacimiento de fósiles de Tanis, en Dakota del Norte, conocido como Formación Hell Creek. Este lugar fue descubierto por primera vez en 2008 y es inusual porque en realidad registró los eventos desde los primeros minutos hasta unas pocas horas después del impacto del asteroide de Chicxulub, con un detalle minucioso. Paleontólogos aseguran que este es el primer dinosaurio hallado como víctima del famoso impacto del asteroide, que creó un cráter de unos 150 kilómetros de ancho en el territorio del Golfo de México. También creen que han encontrado un diminuto fragmento de la roca espacial que puso fin a la era de los dinosaurios y llevó a la aparición de los mamíferos. En Tanis se hallaron ejemplares únicos: un pez con fragmentos del meteorito en las vías respiratorias, una tortuga fosilizada atravesada por una estaca y la piel de un triceratops con cuernos. El profesor Paul Barrett del Museo de Historia Natural de Londres afirmó que la pierna conservada perteneció a un dinosaurio del género Celosaurus, cuyo nombre significa lagarto maravilloso. Antes no teníamos conocimientos confiables sobre cómo era su piel. Este hallazgo prueba de forma convincente que estos animales tenían escamas como los lagartos, y no plumas como otros carnívoros de la época. El estudio indica que algo le arrancó la pierna rápidamente. En la pierna no hay signos de enfermedad, no hay patologías evidentes, ni rastros de que se la hayan comido, como marcas de mordidas o pedazos faltantes. Así que la mejor idea que tenemos es que este animal murió más o menos de manera instantánea. Tanis fue descubierto en 2008, pero hasta 2019 se anunció al público. La distancia entre Tanis y el lugar del cráter de impacto de Chicxulub, en el actual Golfo de México, cerca de la península de Yucatán, es de más de 2.500 kilómetros, pero la fuerza del impacto al chocar con el meteorito fue tal que se reflejó en todo el planeta. Un frasco con un galo. Hallaron en el centro de Moscú un frasco de pomada con un gallo en relieve durante unas excavaciones, un accesorio urbano que nos transporta de inmediato a los espejos, ungüentos y cosméticos de siglos pasados. Estos recipientes de cerámica o vidrio se cerraban herméticamente y almacenaban compuestos grasos para labios y piel, a veces bálsamos aromáticos. El desgaste y las huellas de pigmento indican su uso activo. El gallo en la tapa no es solo adorno. En Europa simboliza vigilancia y buena suerte. En la ciudad es marca personal del dueño y representa la voz de la mañana, cuando hay que mostrarse en la mejor versión. Estos pequeños detalles forman el retrato de la ciudad: olores, talleres, mercados y la costumbre de portar insignias del día. El arqueólogo más joven. Durante un paseo familiar en Tela Seca, Israel, Steve Nitzan, de 3 años, hizo un descubrimiento arqueológico por accidente. Encontró un antiguo escarabajo de aproximadamente 3.800 años de antigüedad. Este lugar es famoso por la batalla bíblica entre David y Goliat, y el hallazgo de inmediato atrajo la atención de la Autoridad de Antigüedades de Israel, que confirmó la autenticidad y singularidad del artefacto. Resultó que no era solo una piedrita, sino un antiguo sello en forma de escarabajo, símbolo de renovación y renacimiento en la cultura egipcia, que los cananeos usaban como amuleto o sello. Investigadores señalan que el escarabajo está vinculado con la civilización cananea que habitó el Levante en la Edad de Bronce. Estos objetos reflejaban las creencias, el estatus y los estrechos lazos culturales de Canaán con Egipto. Señales del océano. Oahu, Hawái. En la playa militar de Waianae, el océano arrastró otra capa de arena y, con la marea baja, surgió un panel de 26 petroglifos, figuras antropomorfas, líneas y gestos. Después de las tormentas de 2016 ya se habían visto, pero este verano la escena se reveló totalmente. 35 metros de arenisca tallada están cubiertos en partes por algas verdes, haciendo que los contornos se distingan bajo el reflejo del agua. La datación es compleja, pero los materiales arqueológicos indican finales de los años 500 o 600, cuando la costa de Vallanaya ya estaba habitada
y realizaba ceremonias relacionadas con el mar. Los guardianes locales de la tradición leen en la composición una historia ritual. La figura principal levanta una mano y baja la otra, simbolizando el amanecer y el atardecer. 8 figuras son masculinas, las demás no muestran género definido, lo que podría ser parte de la narrativa y no un error del tallador. La playa aquí cambia de año en año, y los ciclos de tormentas literalmente pasan las páginas de esta piedra, a veces revelándola y a veces ocultándola. Un hallazgo sin precedentes, Moravia del Sur. Mientras trabajaban en las afueras del pueblo, los arqueólogos hallaron un hoyo con un paquete de objetos apilados en capas. La primera impresión era la de un taller, pero la disposición revela que es un tesoro oculto a propósito. Arriba había brazaletes y anillos de bronce. Más abajo, hachas con púas, 2 cinceles, partes de una espada y varios lingotes. En el fondo había un paquete compacto hecho de una delgada cinta de bronce enrollada. Cerca se encontraron pedazos de un crisol de fundición y gotas de metal. El dueño era artesano y guardaba capital, materia prima y moldes comunes, no tesoros. La datación confirma que es de la edad del bronce tardía. Tanto los adornos como las marcas de colada y la química de la aleación muestran que el estaño está en la proporción usual de la región, con impurezas de arsénico y níquel. Algunos objetos muestran claros signos de uso. Los bordes están desgastados y tienen remaches de reparación. Estos tesoros se ocultaban en amenazas o antes de migrar. A veces los dueños no volvían. El hallazgo es inédito por la integridad del conjunto y la falta de intervenciones posteriores, no por el oro. La capa está sellada como un sobre. Es posible rastrear el orden de los objetos y reconstruir la lógica del dueño. Estos conjuntos muestran cómo funcionaba la economía de la Edad de Bronce, qué era líquido, cómo equilibraban adornos y herramientas, y las rutas del metal. El misterio del viajero medieval. Científicos de la Universidad de Aberdeen, después de una investigación reciente, determinaron cómo el famoso viajero medieval terminó en Edimburgo. Un hombre del siglo VI después de Cristo, cuyos restos y los de otras 13 personas se hallaron en 1975 bajo un estacionamiento. Se creía que una familia local había sido víctima de la peste. El análisis de los especialistas reveló que el viajero medieval no tenía relación con el grupo y llegó a la capital de Escocia desde las tierras altas del sur o el lago Loch Lomond. Orsolia Chere, directora de la investigación, indicó que el hallazgo fue clave para conocer el movimiento de personas en la Escocia de la Alta Edad Media y fuera de sus fronteras. Se sabe poco sobre la vida en esa época, pero fue un periodo político y socialmente inestable. Viajar y desplazarse en ese entonces no era fácil. Chere y su equipo concluyeron que varios miembros, incluido el viajero medieval, murieron sufriendo. Concluyeron eso tras estudiar los cráneos. Probablemente fueron golpeados con un objeto contundente, causando la muerte. Estas pruebas sirven como una confirmación importante de que el período en cuestión se caracterizaba por un alto nivel de violencia. Los especialistas seguirán trabajando para obtener más información y conocer mejor la historia medieval de Escocia. Este perro tiene 7500 años. Conozcan a Mugue, un perro que vivió en el territorio de Portugal hace 7500 años. Uno como este pudo haber corrido en tu patio, ¿no? Y el esqueleto de este perro fue hallado en Mugue, Portugal, en 1880 durante excavaciones en un gran sitio mesolítico. En ese momento el hallazgo pasó desapercibido porque los científicos se enfocaron en las personas antiguas de la zona. En Mugue había un cementerio con al menos 110 esqueletos humanos. Los arqueólogos reunieron la mayor colección osteológica de Europa del Mesolítico. Los huesos de perro fueron hallados en un montón de conchas a 4 metros de profundidad. El esqueleto fue puesto en una caja y se olvidaron de él. El esqueleto del perro fue redescubierto solo 120 años después en un armario del Museo Geológico de Lisboa. En el año 2010, la pieza fue fechada por radiocarbono, obteniendo una antigüedad de 7.680 a 7.450 años atrás. Desde entonces, el perro de Mugue es parte clave de la exposición permanente del museo. Los especialistas concluyeron que el esqueleto era de un perro adulto mediano, de unos 50 centímetros de altura en los hombros. Se determinó la edad del perro entre 2 y 6 años por radiografía del cráneo, según el cierre de los conductos pulpares de los colmillos. Recientemente, investigadores, entre ellos el famoso reconstructor forense Cícero Moraes, reconstruyeron la apariencia del perro de Mugue. Se realizó una tomografía computarizada al cráneo del perro. La técnica forense, que normalmente se utiliza para la reconstrucción de rostros humanos, fue adaptada para reconstruir el hocico del perro. Para reconstruir la forma original del cráneo y tejidos blandos,
Se usó el cráneo virtual de un perro moderno como referencia. Como donante se utilizó un macho de pastor belga malinois. Se eligió este ejemplar por su tamaño y estructura similares al cráneo del perro de Muge. Juzguen ustedes mismos el resultado, hasta donde saben los autores del estudio. Este es el primer intento de reconstrucción digital de la apariencia de un perro antiguo que vivió en el Mesolítico. Ídolos de Isla. Cuando solo queda una zanja cubierta de maleza de un estanque, llega una excavadora para restaurar la naturaleza. Los trabajadores limpian, sacan lodo y forman orillas. Y es en esos momentos cuando los arqueólogos encuentran algo del pasado. Los arqueólogos hallaron figuras de piedra bajo 1 metro de lodo espeso, losas con hombros, sugerencia de cabeza y ranuras por ojos. Algunas zonas muestran pulido, otras astillas, y una superficie tiene restos de ocre, como si hubiera sido pintada antes de un ritual. No es decoración de jardín, sino ídolos antropomorfos clásicos que antes se colocaban en orillas y cruces de caminos. La antigüedad podría ser desde el Neolítico tardío hasta la Edad de Hierro temprana. Lo confirmarán los laboratorios, pero el contexto dice mucho. Las figuras junto al agua simbolizaban transiciones entre orillas, del pueblo al campo y de los vivos a los antepasados. El lodo aquí actuó como una caja fuerte. Hay poco oxígeno en el agua, por eso la superficie no se desgastó. Las inscripciones son más legibles que en las piedras expuestas, aunque los extremos están desgastados. Indican que fueron trasladadas varias veces al cambiar el cauce del río. En el suelo hay huellas de estacas de madera. Un ídolo así no solo se clavaba, también se aseguraba y a veces se rodeaba de piedras, como en los altares. Se cree que son marcas fronterizas o de protección, pero también pueden ser señales de lugares donde la gente se reunía para rituales o consejos. Estos hallazgos recuerdan la responsabilidad, ya que el dragado suele destruir la capa cultural rápidamente. Aquí actuaron a tiempo, llamaron a especialistas, documentaron y extrajeron con cuidado. Ahora sigue la conservación, la microscopía, el intento de encontrar cerca hoyos de sacrificio o fragmentos de cerámica que permitan una datación precisa. El lago de los esqueletos. En el lago Robkund, en el Himalaya indio, hallaron cientos de esqueletos humanos, por lo que se llama Lago de los Esqueletos. Estos restos tienen distintas antigüedades y aún no se sabe con certeza cómo murieron todas estas personas. Anteriormente se suponía que podrían haber sido víctimas de una sola catástrofe, como una tormenta poderosa que acabó con la vida de un gran grupo de personas. Investigaciones recientes solo han complicado más el misterio. Científicos analizaron el ácido desoxirribonucleico de 38 cuerpos y hallaron que los restos eran de personas de distintas épocas, separadas por miles de años. Estas personas llegaron al lago en diferentes periodos de tiempo, lo que refutó la teoría de la muerte masiva de un solo grupo. Las investigaciones comenzaron hace 10 años, cuando el genetista Kumarasamy Thangaraj, del Centro Indio de Biología Celular y Molecular, secuenció el ácido desoxirribonucleico mitocondrial de 72 esqueletos. Algunos eran de origen indio, pero otros restos eran de personas con ácido desoxirribonucleico típico de Europa Occidental, especialmente de Creta y Grecia. Es interesante que el rango temporal de estos hallazgos también resultó ser diverso. La mayoría de los huesos datan de los siglos 7 al X de nuestra era, pero entre ellos hay restos que pertenecen a los siglos XIX y XX. Las causas de la muerte de estas personas siguen sin esclarecerse, lo que añade misterio a este lugar. Los enigmáticos petróglifos de la roca de Dayton. Junto al río Dayton, en Massachusetts, hay un pequeño museo con una única y curiosa exhibición. Una roca de 40 toneladas sacada del agua y puesta allí en 1963. Esta piedra, conocida como la roca de Dayton, ha desconcertado a los investigadores durante mucho tiempo con sus misteriosas inscripciones, cuyo origen sigue siendo un enigma desde hace varios siglos. La roca tiene una altura de aproximadamente 1,5 metros, una longitud de 3,5 metros y un ancho de 3 metros. Cubierta de petroglifos, su superficie estuvo inclinada hacia el agua y probablemente era un mensaje para navegantes. Los símbolos en la piedra son líneas rectas, figuras geométricas, imágenes primitivas y caracteres extraños. La primera mención escrita sobre la roca de Dayton data del año 1680. El colono inglés Juan Danforth dibujó los símbolos, y 10 años después el reverendo Cotton Mather los describió en su libro como extrañas marcas de pueblos antiguos desconocidos. La roca generó muchas hipótesis. En 1837, el danés Carl Christian Ravn afirmó que los vikingos hicieron las inscripciones y las relacionó con el viaje de Thorfinn Karlsefni, quien según las sagas llegó a América del Norte en el siglo XI. Su teoría causó gran revuelo, pero en 1916, el profesor Edmund de la Barre de la Universidad de Brown demostró que Ravn falsificó la imagen
añadiendo líneas que confirmaban su hipótesis. De la Barre propuso otra versión al ver en las inscripciones el nombre Miguel Corte Real y la fecha 1501. Según él, este mensaje fue dejado por un explorador portugués que desapareció en América. En 1502, Corte Real buscó a su hermano perdido en Terranova, pero también desapareció. Quizá tuvo que quedarse con los indígenas y, 9 años después, dejó un mensaje en la roca sobre su destino. La teoría de la Barre fue apoyada en Portugal, pero en otros países se recibió con cautela. Algunos piensan que las inscripciones las hicieron antiguos fenicios, otros que fueron chinos que llegaron a América antes que Colón. Aunque lleva siglos de estudio, la roca de Dayton sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de Estados Unidos y sigue inspirando la búsqueda de su verdadera historia. El acueducto en la colina. Tayikistán, colina de 65 metros en una meseta árida. Parecería que el agua es lo último que uno esperaría aquí, pero la excavación demostró lo contrario. En las laderas hay un antiguo sistema de agua con canales, depósitos y tubos de cerámica en pendiente calculada. Esto no es una zanja después de la lluvia. En las zanjas hay zonas donde el canal tenía revestimiento de piedra y arcilla grasa, a veces mezclada con materia orgánica para impermeabilizar mejor. En espacios estrechos se usaban segmentos de cerámica del tamaño de una muñeca, insertados con la espiga al agua, sellando juntas y fijando con cuñas de piedra. La pendiente casi no varía y el agua fluía por gravedad sin erosionar el lecho. En el saliente cerca de la cima hay un depósito rectangular con pared de retención donde el agua llegaba primero por un filtro de arena y grava y se depositaba el lodo. Abajo hay una piscina de distribución con 2 ramales. Uno iba a la zona de servicios, cocinas y talleres. El otro a la plataforma superior, donde arqueólogos hallan restos de edificios y un santuario. Esta disposición es común en los primeros asentamientos de Asia Central. Se priorizaba el agua para la gente y oficios antes que para otros usos. ¿De dónde obtenían agua? Las huellas del canal van hacia la base de la colina y el arroyo estacional. Según las excavaciones, ahí había un captador de agua simple con una caja de piedra que regulaba el flujo tras las lluvias. En época seca, el agua de las cisternas niveladas y recubiertas completaba el suministro. Las paredes muestran líneas dejadas por el agua. Aunque hay pocas dataciones directas, la cerámica y técnicas de construcción ubican el sistema en la antigüedad, inicios de la Edad Media, hace al menos 1500 años. Un altar milenario hecho de cráneos. En 2012, autoridades mexicanas hallaron por primera vez una cueva con unos 150 cráneos humanos. En ese momento la policía pensó que era una escena del crimen actual y planeaba iniciar una investigación. Ahora, una nueva investigación ha demostrado que los cráneos encontrados probablemente fueron el resultado de sacrificios humanos, rituales realizados hace 1100 años. ¿Cómo se puede confundir un hallazgo arqueológico con una escena criminal? El hecho es que los cráneos de las culturas prehispánicas de los pueblos originarios a menudo se encontraban muy dañados. Normalmente los rompían y los colocaban en círculos ceremoniales. Sin embargo, estos cráneos permanecieron completamente intactos. La policía creía que la cueva en las fronteras de Camalapá era ideal para que las bandas locales ocultaran cuerpos. Los investigadores hallaron que los cráneos de la cueva eran mucho más antiguos de lo estimado por la policía. Se remontan al periodo entre el año 900 y el 1200 de nuestra era. A los cráneos les quitaron los dientes, como era costumbre entonces. Los científicos creen que en este lugar alguna vez hubo un tzompantli, o altar de cráneos. Estas construcciones eran utilizadas por las civilizaciones mesoamericanas para exhibir los cráneos de prisioneros o para realizar sacrificios. Los tzompantli solían hacerse de madera, así que con el tiempo casi no quedó rastro de ellos. Los arqueólogos continúan trabajando en esta zona con la esperanza de encontrar altares similares o cualquier otro artefacto de aquella época. Los túneles sagrados del Imperio Asirio. En Başbük, sureste de Turquía, arqueólogos hallaron antiguos túneles de roca durante excavaciones de rescate. Los trabajos arqueológicos comenzaron después de que los habitantes locales acudieran a las autoridades debido al aumento de la actividad de saqueadores cerca de la aldea. La entrada al complejo subterráneo estaba bajo una casa moderna de 2 pisos. Arqueólogos fecharon el sitio en el primer milenio antes de Cristo, durante el dominio del Imperio Asirio en la región. En las paredes del complejo hallaron muchos dibujos asirios. Los científicos creen que el sitio tenía un propósito religioso y sagrado. Algunos dibujos rupestres muestran procesiones de dioses asirios como Hadad, dios de la lluvia, Sin, Atargatis, diosa de la fertilidad, y otros. Un aspecto inusual de los registros es el idioma aún usado aquí. El hecho es que las inscripciones en las mazmorras fueron hechas en arameo y no en asirio. Esto se debe a que el arameo era la lengua materna de los habitantes locales de esa época. Gracias al rápido trabajo de los arqueólogos, se logró descifrar parte de una inscripción en la cueva.
donde se menciona a Muqui-Nabuá, funcionario neoasirio del periodo de Adad-Nirari III. Los científicos creen que esta persona fue designada gobernante de la región y que el complejo subterráneo alojaba a los habitantes locales. Sin embargo, por ahora esto es solo una hipótesis de trabajo. El árbol que sobrevivió. Los árboles rara vez sobreviven siglos. El agua, oxígeno y hongos los destruyen antes que los arqueólogos. Por eso los hallazgos orgánicos son especiales. Muestran tanto el objeto como el trabajo del artesano. En una excavación en el oeste de Rusia se halló un objeto de madera en una capa húmeda, alargado, con hendiduras para los dedos y un extremo tallado. Por su forma es un mango superpuesto o un elemento de fijación que alguna vez funcionó junto con cuero, una incrustación de hueso o una placa de bronce. Se observan finas marcas paralelas, huellas de cuchillo y gubia en la superficie. La frecuencia de estas marcas permite distinguir etapas del trabajo: desbaste, lijado y, en algunos casos, acabado con abrasivo. La microscopía revela porosidad y anillos de crecimiento, lo que permite identificar la especie de madera, usualmente abedul o aliso. Son fáciles de trabajar y se agrietan menos al secar. El radiocarbono y la cerámica ubican el conjunto entre el Neolítico tardío y la edad del bronce temprana. Tras extraer la madera, se coloca en un paño húmedo y luego en un baño con polietilenglicol. Se reemplaza el agua en las paredes celulares del polímero para evitar deformaciones durante el secado, seguido de un secado lento al vacío. Durante la conservación aparecen los matices. En el extremo hay una muesca que marcaba el ensamblaje y en el lateral microagujeros para el cordón de remache. Son pequeños detalles que conforman el escenario de uso. La empuñadura se insertaba en la ranura y se fijaba con un cordón o pasador para funcionar bajo carga. Parquet antiguo. Utrecht es una pasarela de madera construida hace unos 5.830 años en Inglaterra y descubierta en 1970 por el arqueólogo Ray Sweet, en cuyo honor recibió su nombre. Este es uno de los ejemplos más antiguos de la ingeniería de los pueblos antiguos. La pasarela se extendía por 1 kilómetro con 800 metros a través del pantano y estaba compuesta por tablones de madera colocados sobre vigas transversales, lo que permitía cruzar de manera segura las zonas pantanosas. La datación precisa se obtuvo mediante análisis dendrocronológico, revelando que los árboles usados en la pasarela fueron talados casi simultáneamente. Lo interesante es que la pasarela se utilizó solo durante unos 10 años, después de lo cual fue abandonada, probablemente debido al aumento del nivel del agua. Los artefactos hallados en el camino confirman su uso activo. Utrecht demuestra que ya en el Neolítico la gente sabía construir estructuras complejas y planificar su uso. Tecnologías similares de construcción de pasarelas siguieron usándose en zonas rurales de Inglaterra hasta hace poco, mostrando la practicidad y durabilidad de la ingeniería antigua. Hallaron un refugio subterráneo antiguo. Científicos hallaron una ciudad subterránea antigua donde se ocultaban los primeros cristianos, y por sorprendente que parezca, se encuentra en Turquía. Hace unos años iniciaron investigaciones de un gran complejo de cuevas bajo la ciudad turca de Midyat. Los habitantes conocían las cuevas, pero no imaginaban la magnitud de las estructuras subterráneas. Los arqueólogos hallaron un pasillo en una cueva que los llevó a una mazmorra subterránea. En la ciudad subterránea hallaron altares, almacenes de provisiones, pozos y una red de túneles. Aquí, hace casi 2000 años, los primeros cristianos se ocultaban de la persecución del Imperio Romano. En ese periodo, la región pertenecía al Estado romano y Midyat estaba en la provincia de Asiria. Científicos creen que tras la caída del Imperio Romano, cristianos perseguidos usaron la ciudad subterránea como refugio de guerras que terminaron islamizando la región. Según los arqueólogos, la ciudad subterránea dejó de existir después de que, en 1915, ocurrió el genocidio armenio, quienes también son cristianos. La imagen de la mujer en Muromá. Rusia, orilla derecha del Oká, necrópolis Zviaginsky II. Se pensaba que los saqueadores ya lo habían vaciado, pero aún así mostró una rareza: entierro femenino con casi todos los adornos: diadema, cordones, anillos de alambre en las sienes, placa calada en el pecho, hebilla fina y colgantes en el cinturón. Esto no solo es bello, un atuendo así expresa edad, estatus, pertenencia y relaciones comerciales. Junto a ellas, cuentas importadas, dinares y dirhams. Muromá estaba en la ruta comercial, no al margen de los acontecimientos. Las primeras cámaras, largas y de abedul. Las tumbas de hombres tenían hachas, cuchillos y cinturones húngaros. En el siglo XI, el conjunto femenino se limita a unos anillos temporales
a veces usados en la muñeca, y en los objetos la moda antigua rusa se vuelve cada vez más evidente. Incluso un candado colgante con llave, encontrado por casualidad, insinúa conexiones. Desde las tradiciones de la drusina hasta la influencia escandinava. El túnel ferroviario Dularcha. En el Parque Nacional Dularcha en Australia, se esconde un antiguo túnel ferroviario abandonado desde hace tiempo. Construido en 1861, fue parte de una ruta que cruzaba densos bosques. El arco de cemento permitía el paso de trenes con pasajeros, pero en 1932 reubicaron las vías y el túnel quedó vacío. Desde entonces, es una atracción espeluznante. Las leyendas de un tren fantasma en los rieles abandonados asustan a turistas y atraen a quienes buscan emociones fuertes. En realidad, el túnel solo está habitado por una pequeña colonia de murciélagos que se esconden en las grietas y hendiduras de las paredes de concreto. Se construyó un sendero para que los turistas exploren la antigua estructura y vean a estos habitantes nocturnos. Y en cuanto al tren fantasma, todo depende de la imaginación y la suerte. Amonita Amulet. A los romanos les encantaba convertir las rarezas de la naturaleza en talismanes personales, y el hallazgo de Galicia lo confirma. Arqueólogos hallaron un fósil de trilobite de más de 450 millones de años en la basura doméstica de una casa aristocrática. La piedra no tiene perforaciones, así que probablemente se usaba engarzada en metal o hueso como un amuleto familiar que buscaba poseer el poder del antiguo mar. Los investigadores consideran otra explicación. El trilobite pudo haber sido una ficha de un juego de mesa similar al Ludus Latrunculorum, que era muy popular en las provincias. Es un precedente raro, el tercer caso documentado de uso de un trilobite por humanos y el primero en un contexto romano, lo que cambia nuestra percepción del gusto de la élite de esa época. En la antigüedad, coleccionar rarezas era moda. El emperador Augusto compraba fósiles vivientes como los multimillonarios actual. Un talismán así no es solo adorno, es prueba de control del tiempo. Llevas en el cuello un artefacto del Paleozoico y se creía que alejaba el mal de ojo y traía buena suerte. Un rico necrópolis fenicio. Arqueólogos hallaron en el sur de España una necrópolis fenicia del siglo IV o V a.C. El hallazgo sorprendió a los científicos, pues solo antes se había encontrado algo similar en Cerdeña y el norte de África. Según informa el History Blog, el descubrimiento se realizó en la ciudad de Osuna, en el sur de España. Lo interesante es que los trabajadores que reparaban la tubería de agua hallaron la antigua necrópolis. Ellos encontraron las paredes de las criptas de piedra caliza, después de lo cual los trabajos se detuvieron temporalmente y se invitó a expertos al lugar. Los expertos dicen que este es un hallazgo único, y no solo porque las criptas están perfectamente conservadas. Nunca antes se habían hallado necrópolis similares en España. Hasta ahora, los arqueólogos han hallado 8 mausoleos con escaleras y atrios. Estos entierros eran de élite según expertos y no tienen análogos en el interior de la España fenicia. Los únicos necrópolis comparables en algún aspecto se habían encontrado anteriormente solo en la zona costera, que en la antigüedad era la colonia fenicia de Cádiz. Pero la ciudad de Osuna está bastante lejos de la costa. Se encuentra aproximadamente a 90 kilómetros al este de Sevilla. Según Delgado, al inicio de las excavaciones los expertos estaban seguros de que bajo tierra había estructuras romanas. Serían mucho más apropiadas para este lugar y su historia. Por eso, los investigadores se sorprendieron al hallar tumbas e hipogeos, es decir, bóvedas subterráneas fenicias. Un salvavidas. Los asirios son conocidos por sus logros militares e innovaciones tecnológicas, que tuvieron un impacto significativo en la historia. Crearon el primer ejército regular, introdujeron la caballería en lugar de carros de guerra y desarrollaron ingenieros militares con armas de asedio. Estas innovaciones convirtieron a los asirios en una de las fuerzas militares más poderosas de su época. Pero además de su conocida crueldad en el campo de batalla, hay un dato interesante sobre cómo resolvían el problema de cruzar ríos. Uno de los inventos únicos de los asirios fue una embarcación individual, el prototipo del moderno salvavidas. Estos odres, hechos de piel de animal, se inflaban fácilmente y ayudaban a mantenerse a flote, permitiendo a los guerreros cruzar los ríos de manera segura y evitar el peligro de ahogarse. Esta idea simple y efectiva permitía a los asirios moverse rápido incluso por obstáculos acuáticos, dándoles ventaja táctica. Este invento puede considerarse como un antecesor temprano de los salvavidas modernos. Estos odres servían tanto a los guerreros como en la vida diaria para transportar personas y cargas por agua. Este método era práctico y común en regiones con grandes ríos y cuerpos de agua. Tesoros después del huracán.
la costa de Florida conocida como la Costa del Tesoro. Aquí ya han encontrado oro antes, pero lo que sacaron los buzos este verano fue uno de los mayores hallazgos recientes: 1056 monedas, 5 de oro y el resto de plata. Valen cerca de $1 millón, pero lo principal no es el precio. Las monedas fueron recuperadas del lugar donde en 1715 se hundió la flota española. 11 barcos cargados de oro y plata iban de las colonias a España, cuando inició un huracán en el Caribe. La mayoría de los barcos se hundieron y cerca de 1000 personas murieron. Ahora, 3 siglos después, parte de ese tesoro vuelve a estar en la superficie. Las monedas están bien conservadas, la acuñación es legible y las marcas muestran México, Perú y Bolivia. Hay piastras de 8 dracmas y ediciones conmemorativas raras. Según los arqueólogos, el hallazgo no solo suma cifras al catálogo. Cada moneda es un testimonio de comercio, poder y tragedia. No las llevaban por su belleza, eran la riqueza del imperio, usadas para construir palacios, comprar ejércitos y sostener colonias. Ahora están otra vez con las personas, no por ganancia, sino como partes de una historia perdida por la tormenta y devuelta por el océano. Una caja con reliquias de los monarcas polacos. Esta elegante caja con la inscripción Izabela Czartoryska no solo es una antigüedad, sino un símbolo de la historia polaca. En 1800 la princesa Izabela Czartoryska reunió en ella reliquias únicas de reyes polacos y grandes acontecimientos históricos. La caja tenía 73 objetos, desde pertenencias de los monarcas hasta fragmentos de armas y ropa, que simbolizaban el patrimonio nacional y la resistencia. Isabela creía que su misión era preservar la identidad polaca durante las particiones. Su caja formó parte del primer museo de Polonia, el Templo de Sibila en Puławy, donde recordaba a los visitantes la gloria de la mancomunidad polaco-lituana. Como muchos tesoros nacionales, la caja tuvo un destino trágico. En 1939, durante la invasión nazi a Polonia, fue saqueada y hasta ahora algunas reliquias se consideran perdidas. Figura de un gemelo siamés en cerámica con 2 caras y un solo cuerpo. Fusionada, comparte piernas pero tiene cabezas distintas. Es de bolsillo, como del tamaño de una mano. No es una estatuilla para templo ni de exhibición. La sostenían en las manos y la movían de lugar. Quizá la llevaban en viajes. Presenta rastros de ocre, pulido fino y marcas en los bordes. Hecha con cuidado, modelada en 2 mitades y la unión suavizada con una línea tallada. Es claro que la hizo un maestro experimentado, pero la figurilla no se cuidó bien. Tiene astillas, grietas y desgaste. ¿Para qué 2 cabezas? Existe una versión que afirma que no son gemelos ni pareja, sino la misma persona en 2 estados: vivo, muerto, dormido, despierto, viejo o joven. En varias culturas neolíticas, esa imagen simbolizaba el cambio de épocas, mundos y ciclos. No era una escultura de retratos, sino un esquema de movimiento del pasado al futuro, a través de la muerte o de la renovación. Si se confirma el ocre, sumará otra capa. El rojo solía asociarse con sangre, vida y fuego. Eso significa que no estamos simplemente ante una figura extraña, sino ante un nudo simbólico donde convergen el tiempo, el cuerpo y el ritual. La primera máquina expendedora. La ciudad de Alejandría en Egipto era una verdadera joya de la época helenística, un centro de ciencia, cultura e innovación. Ahí estaba el Museion, primer prototipo de universidad, y la famosa Biblioteca de Alejandría, que resguardaba el saber del mundo antiguo. En esta ciudad, en el siglo I, vivió y trabajó el destacado científico e inventor Herón de Alejandría, cuya contribución a la ciencia y tecnología fue enorme. Se dedicó a las matemáticas, la óptica, la hidrostática y creó prototipos como el teodolito, el odómetro y una turbina de vapor a propulsión. Sin embargo, uno de sus inventos es especialmente interesante en el contexto de la vida cotidiana. Herón creó la primera máquina expendedora del mundo. Este mecanismo estaba en la entrada del templo y daba agua bendita para beber y lavarse las manos. El principio de funcionamiento era sencillo. El visitante del templo introducía una moneda de 5 dracmas y la máquina dispensaba una cantidad determinada de agua. El dispositivo operaba por el peso de la moneda. Accionaba una palanca que abría la válvula. Parecería que este sistema tan simple podía engañarse arrojando algo distinto a una moneda. Investigadores y reconstructores modernos aseguran que el autómata solo aceptaba monedas de peso y tamaño específicos, por lo que el fraude era casi imposible. Este mecanismo, aunque simple, fue un hallazgo genial en su época y mostró lo avanzadas que eran las ideas de Herón de Alejandría. Hombre con piel de zorro. Uludyak-Huyuk, Anatolia Occidental, 9 centímetros de arcilla y una imagen clara,
El hombre no está desnudo. Lleva una capa de zorro con el cuello levantado y tiras de piel colgando. El modelado es uniforme, la cocción limpia y los bordes definidos. Es obra de una mano experta de un taller local. Porque un zorro en Anatolia simboliza calor, caza y liderazgo, sin misticismo. En Göbekli Tepe, las figuras llevan pieles de zorro en la parte inferior. Aunque los monumentos sean de épocas y lugares distintos, la ropa simboliza un papel. Aquí, el estatus depende de lo que llevas sobre los hombros, no del cuerpo. La figura es doméstica y su base recortada indica que iba en un soporte. Las pequeñas mellas muestran que la movían y tomaban con las manos. Estuvo en un interior, no siglos enterrada. En Uluczak es común hallar ocre en objetos así. Si se confirma la pintura, la capa también pudo resaltarse con color, adornos y armas exquisitas. Arqueólogos en Trento, Italia, hallaron una necrópolis prerromana de la primera edad de hierro a 8 metros de profundidad. Bajo las calles modernas hallaron más de 200 tumbas de los siglos 9 al 6 a.C. La necrópolis probablemente pertenecía a los aretinos, tribus alpinas relacionadas con los etruscos. Esta época coincidió con hechos históricos importantes como los Juegos Olímpicos en el 776 antes de nuestra era y la fundación de Roma en el año 753 antes de nuestra era. La necrópolis se distinguía por su estructura compleja. Estelas verticales marcaban el límite occidental de las cámaras bajo los túmulos. Con el tiempo surgieron más entierros alrededor. En las tumbas hallaron valiosos ajuares funerarios, armas de metal y adornos con ámbar y pasta de vidrio incrustados. Estos artefactos indican el alto estatus de los enterrados y evidencian vínculos comerciales con otras regiones de Italia. La iglesia cristiana más antigua. Arqueólogos hallaron restos de una iglesia armenia de casi 2000 años, siendo la más antigua de Armenia y una de las más antiguas del mundo. La Universidad de Münster en Alemania, que trabajó con la Academia de Ciencias de Armenia en las excavaciones, calificó este hallazgo como una prueba sensacional del cristianismo temprano en Armenia. La iglesia fue encontrada durante las excavaciones en Artashat, que alguna vez fue también una metrópolis próspera y la capital del antiguo reino armenio. Expertos creen que la iglesia se construyó en el siglo IV, al mismo tiempo que se construyó la iglesia catedral de Echmiadzin, la primera iglesia armenia, considerada la más antigua del mundo. El edificio encontrado es el templo arqueológicamente confirmado más antiguo en el territorio de Armenia. Es la primera iglesia octagonal conocida en Armenia. Estructuras similares se encuentran en la costa oriental del mar Mediterráneo, y también datan del siglo IV. La iglesia evocaba los edificios memoriales paleocristianos. Su diámetro era de unos 30 metros. El piso estaba hecho de una mezcla de arena y cemento, y las paredes eran de terracota, traída probablemente de Grecia o Italia. Los científicos también encontraron rastros de plataformas de madera, lo que permitió fechar con precisión la estructura mediante análisis de radiocarbón. La pirámide negra. En la colección de artefactos fuera de lugar, a menudo aparece una pequeña pirámide de piedra de Ecuador, con una incrustación de un ojo en la cima, 13 escalones y pequeños símbolos en la base. La hallaron en los 80 cerca de La Mana, Cotopaxi, junto a cientos de objetos extraños. El ojo brilla bajo luz ultravioleta y en la base hay la constelación de Orión y una antigua escritura. El artefacto se atribuye a colecciones privadas como el Círculo de Klaus Dona y la colección Crespi. El problema es que el objeto carece de contexto arqueológico publicado. No hay informe de excavación, coordenadas de capa, ni historial de inventario de museo. Ese es el principal indicador de alerta para la arqueología. El hecho de que brille bajo luz ultravioleta por sí solo no prueba nada. Muchos minerales y pigmentos modernos florecen bajo luz negra. Las referencias a los 13 escalones y a Orión interpretan la apariencia, no indican la datación. Lo clave es el origen. Muchos misterios ecuatorianos se centran en la colección del sacerdote Carlos Crespi en Cuenca, donde los lugareños entregaron antigüedades durante años sin registrar los hallazgos. En el siglo XX, investigadores y periodistas consideraron gran parte de esta colección como falsificaciones o creaciones tardías. Además, la colección fue excluida de publicaciones y test científicos. Los verdaderos objetos anómalos inevitablemente dejan una cadena de documentos: el lugar, la capa, el carbón asociado a la cerámica para las dataciones, el informe de laboratorio, la publicación en una revista especializada y el registro de inventario del museo. La pirámide negra no tiene nada de eso.
La copa esmeralda. Esta copa esmeralda del siglo XVII es un tesoro tallada de una sola pieza de esmeralda de 252 quilates. Tales artefactos son extremadamente raros, ya que trabajar una piedra de ese tamaño requiere una habilidad increíble. La copa tiene delicadas inscripciones en árabe, lo que indica su origen islámico, probablemente de Persia o India, donde el arte de tallar piedra estaba en el más alto nivel. En esa época, las esmeraldas eran apreciadas por su belleza y supuestas propiedades mágicas, como protección contra venenos y fuente de sabiduría. Copas de esas piedras eran exclusivas de gobernantes o nobles y se usaban en eventos especiales, destacando el estatus del dueño. Destaca la forma hexagonal y aristas suaves, que capturan la luz y hacen brillar la esmeralda desde dentro. Estos objetos simbolizaban poder y pureza espiritual. Hoy, esta copa es uno de los artefactos más raros y valiosos que preservan la grandeza del pasado. Un hallazgo sorprendente en el lago Michigan. ¿Quién no ha oído hablar de Stonehenge? Enormes piedras dispuestas en círculo, con una base que no está reforzada de ninguna manera. El propósito de esta instalación es desconocido. Una estructura similar se halló en 2007 a 12 metros de profundidad en la bahía Grand Traverse del lago Michigan, SCHA. El objetivo inicial de la expedición era buscar barcos hundidos con hidrolocalizadores de nueva generación. Los científicos encontraron esta extraña construcción bajo el agua y no esperaban en absoluto tropezar con un monumento histórico como este, que probablemente tenga más de 9000 años. Las investigaciones mostraron que muchas piedras tienen dibujos enigmáticos similares a animales extintos. Se han propuesto varias hipótesis sobre qué pueblo pudo haber levantado tal estructura, pero hasta ahora ninguna de ellas ha sido confirmada. Sonido de tiempos antiguos. En el barrio de Ajetatón, capital del faraón Ejnatón y símbolo de la nueva religión en pleno desierto, los arqueólogos encontraron un objeto que al principio podría parecer insignificante. Un pequeño cilindro de hueso del tamaño de una falange de dedo, con un orificio cuidadosamente tallado y un bisel en la boquilla. Solo tras un examen minucioso, se evidenció que era un silbato, no un adorno ni fragmento. El material es un hueso tubular ligero, probablemente de un ave o pequeño ungulado. La superficie muestra pulido y el interior una capa oscura por uso prolongado. Parece que no solo se guardaba, también se usaba. Genera un tono estable y al tapar el orificio varía la altura del sonido. No es un instrumento musical, pero sirve para dar señales. No se conoce el propósito exacto, pero hay teorías plausibles. En Amarna, antes Ajetatón, hay pocos de estos objetos y solo en áreas residenciales o artesanales. Esto pudo ser un silbato para niños, un juguete o una señal en un taller para llamar a los ayudantes sobre el ruido. También existe una versión sobre su uso ritual. En Egipto, el sonido a menudo acompañaba los rituales domésticos, las procesiones y las oraciones. El silbato tiene tallado limpio, proporciones y biseles uniformes. Todo esto indica que objetos similares podían fabricarse en serie en pequeños lotes, cerca del taller de tallado de hueso. Es posible que esto fuera parte de la vida cotidiana, tan común como la vajilla o una lámpara. Cada hallazgo aquí es sobre una persona, su elección, miedo, esperanza o error, sobre lo que hacía sin saber que alguien lo descubriría después. Y tal vez en eso consiste la verdadera arqueología. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta luego a todos.